Mañana, 24 de marzo, se cumplen 40 años del inicio de la última dictadura militar en la República Argentina. Andrea Duplá ha preparado un informe especial para saber qué ha pasado en estos 40 años y qué pasaba en el país también antes de ese golpe militar. De eso se trata la primera parte de hoy, Andrea. Sí, así es. Recordamos ese país de antes del golpe, que se sacudía desde hacía tiempo en medio de una crisis de violencia política y de descalabro económico. Y no lo hacemos para justificar ni la interrupción del gobierno democrático, ni tampoco el horror que se instaló, porque el Estado nunca puede delinquir ni siquiera con la excusa de terminar un delito, sino lo hacemos para recordar cómo era ese país, darle un contexto histórico a lo que fue la antesala del espanto. Comenzamos a escuchar unos disparos, hubo gran confusión. El golpe era vox populi. Ya con mi esposo dijimos algo malo pasó. Videla, él no era el hombre indicado. No tiene entidad, no está. El olor del miedo, es medio raro, ¿no? Pero el olor del miedo, el olor del terror. Yo creo que para hablar del golpe del 76 hay que retrotraerse al 73, esos 3 años que mucha gente no quiere hablar de este periodo. Corría el 73 y el regreso de Perón al país y al poder ya era un hecho. Una multitud copaba Ezeiza, mientras ortodoxos y revolucionarios se disputaban un lugar cerca del hombre que retornaba tras 18 años de exilio. La euforia y la violencia convivieron brutalmente aquel 20 de junio. Ahora que tenemos que esperarlo con los brazos abiertos, es cuando nos corren a balazos. Esta es la libertad que tienen. ¿Cuáles son los que tienen esa libertad? La juventud ha sido protagónica fundamentalmente en las luchas de resistencia para que Perón vuelva, junto con un sector muy combativo del sindicalismo, y creía, por lo tanto, que tenía derecho a participar activamente de ese proceso, lo cual parece darse en la primera etapa de Cámpora, pero esto termina brutalmente en los hechos de Ezeiza, donde aparece con toda fuerza ese poder que representaba un hombre clave del gabinete de Cámpora, que era el secretario privado de Perón y ministro de Bienestar Social, José López Rega. La sangre derramada en Ezeiza apresuró la renuncia de Cámpora. Perón se volcaba cada vez más a los sectores ortodoxos. El asesinato de Rucci lo distanciaría definitivamente de Montoneros. Hay 2 Perones en la historia. Ese Perón que hace el primero y el segundo plan quinquenal y transforma totalmente las estructuras del país, era uno. Y viene el otro Perón, el destierro, el que trata por todos los medios de volver. Y con López Rega tan cerca del poder, la derecha avanzaba, pero la guerrilla también. La izquierda va a caer en la trampa de la derecha, una trampa muy bien montada, que es una provocación, que consiste en acciones armadas, secuestros, atentados, bombas en las unidades básicas. Yo recuerdo muy claramente fue que a mi papá entrar corriendo a mi casa, junto con mi mamá, bajar las persianas, rápidamente empezar a bajar las persianas y decirnos: tírense al piso, tírense al piso. En la medianoche del 19 de enero de 1974, la organización de izquierda armada ERP atacó la sede militar de Azul, una de las más grandes del país. El objetivo: robar armamentos. El coronel Jorge Ibarzábal salió a defender la unidad, un acto heroico que pagó con su secuestro primero, con su vida después. Mi mamá entró en estado de desesperación y empezó a decirle, por favor, que espere que lo cubran, que no cruce a la unidad militar. Nosotros vivíamos exactamente enfrente. Y recuerdo que él le dijo: tengo que cruzar, soy el jefe. Esa fue la última vez que lo vimos. Y Perón, que había asumido la presidencia apenas 3 meses antes, tomó ese ataque como un desafío a su gobierno.
Fue entonces cuando por primera vez llamó psicópatas a los guerrilleros y habló de exterminarlos uno a uno. La izquierda del ERP con acciones armadas, declarándole la guerra al ejército y a las empresas en un contexto de democracia con un Perón altamente consensuado por la gente, y estos errores se van a pagar muy caros, ¿no? Crimen es crimen, cualquiera sea el móvil que lo provoca. O el delito es delito, cualquiera sea el pensamiento, el sentimiento o la pasión que impulsa al criminal. Ibarzábal permaneció secuestrado casi un año en jaulas metálicas que el ERP llamaba cárceles del pueblo. Desde su cautiverio, era obligado a escribir cartas en papeles membretados del Ejército Revolucionario del Pueblo pidiendo la liberación de guerrilleros a cambio de su propia vida. Un secuestro de 300 días que terminó en asesinato. Y hoy resulta que algunos imberbes pretenden tener más méritos que los durante 20 años. Llamar estúpidos imberbes a quienes habían sido la juventud maravillosa fue declarar la guerra a la izquierda desde el poder. Y el instrumento fue dejado en manos de López Rega. Así nació la AAA. Una guerra declarada a este sector de la izquierda peronista que se va a traducir en la conformación de un grupo armado como la AAA, que va a llevar adelante una campaña de intimidación, asesinatos, que va a ser respondido a su vez por la izquierda en una bola de violencia que va a ser uno de los elementos planteados por el poder económico y por la derecha militar para dar el golpe, ¿no? El comisario político fue López Rega. ¿O no? La muerte de Perón no hizo más que ahondar la crisis. La inquietud social era grande en medio de la inflación, el desabastecimiento y la devaluación. Y el ajuste salvaje conocido como Rodrigazo dio lugar a la primera huelga de la CGT contra un gobierno peronista. La violencia aumentaba. El golpe se veía venir. Ya sabíamos que iba a haber un golpe de Estado, pero pensábamos que iba a ser un golpe de Estado similar a los anteriores. Y no fue así. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de